Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Le saludamos y agradecemos su sintonía con su Instituto Bíblico del Aire. En la clase de hoy concluiremos con nuestro estudio en el capítulo 3 del libro de Juan. En estos versos se encuentra una de las declaraciones más dogmáticas que tengamos en cuanto a la salvación. Esta declaración tiene que ver con usted. Al escuchar el estudio, pregúntese, ¿cómo se siente Dios conmigo por mi relación con Él? Alberto Valle ya está listo para presentarnos esta interesante clase. Preste mucha atención. Bienvenido y bienvenida a su Instituto Bíblico del Aire. Estamos estudiando los últimos versos del capítulo 3 del Evangelio de Juan, y en estos versos encontramos lo que podríamos llamar la declaración de Juan el Bautista acerca de Jesús. Algunos han sugerido que los últimos versos de Juan podrían bien ser observaciones o comentarios de Juan el Apóstol, quien escribió este Evangelio. Otros dicen que son palabras del mismo Jesús. Pero una tercera posibilidad es que estas sean palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista no solo habló de Jesús cuando lo presentó a este mundo. Es posible que también nos presentara a Jesús con la declaración que vamos a ver a continuación. Recuerde que en el verso 28 de este capítulo 3, Juan comenzó diciendo que él no era el Cristo, que él era el amigo del esposo. Dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan continúa con esta declaración en el verso 31. Algunas traducciones ponen esta declaración entre comillas, indicando que son palabras de Juan. Después que él dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe, añade, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Aquí Juan está dando testimonio de la supremacía y absoluta preeminencia de Jesucristo. Nos da a entender que Jesucristo no fue un hombre ordinario o común. Él vino de arriba. Continúa diciendo en el verso 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Lo que significa es que, generalmente hablando, la gente no recibió el testimonio que Jesucristo dio sobre sí mismo. Recuerde que en el verso 12 del capítulo 1 nos dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta gran declaración debe ser puesta juntamente con esta línea dinámica de proclamación dogmática. Entonces nos dice, el que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. En aquellos días era usual sellar los documentos. Mucha gente no sabía leer, pero podían sellar sus documentos luego que alguien lo escribía y lo leía delante de ellos, justamente para dar testimonio o probar que ellos afirmaban lo que el documento decía. Sellar un documento significaba propiedad, autenticidad, sobre todo en lo que tenía que ver con juramentos y contratos de negocios. Y aquí encontramos una respuesta a nuestra pregunta, ¿qué es la fe en el libro de Juan? En los primeros 21 versículos del capítulo 3, Jesús se presenta como el unigénito Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la única solución de Dios para los pecados del mundo. Y añadido a la declaración de Jesús, encontramos el testimonio que Juan el Bautista nos da sobre quién era Jesucristo. En otras palabras, Juan el Bautista está poniéndole su sello a cada palabra que Jesús dijo sobre sí mismo. Lo que quiere decir que si nosotros creemos en la manera que nos lo presentan los primeros 21 versículos de Juan, debemos ponerle nuestro sello de certificación a las declaraciones que Jesús hizo sobre sí mismo en Juan capítulo 3. En el verso 34 él dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Este es un gran comentario de la vida de Jesús. Jesús habló las palabras de Dios. Veremos en el capítulo 7 que Jesús mismo hace esta declaración.
En el capítulo 7, verso 16, él dice, «Mi doctrina no es mía, sino del que me envió». Jesús nos dirá cómo es posible que sepamos que eso es verdad. Él añade, «El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta». Jesús vino al mundo hablando la palabra de Dios. El Espíritu no le fue dado por medida en el sentido de que él fue totalmente lleno del Espíritu Santo todo el día y cada día. Cuando escuchamos la expresión lleno del Espíritu, debemos entender que el Espíritu Santo no es un líquido. El Espíritu Santo es una persona. En ese sentido, cuando la Escritura nos dice que Dios no da su Espíritu por medida, quiere decir que el Espíritu Santo no se nos da en porciones. El asunto no es cuánto tenemos del Espíritu Santo, sino cuánto tiene de nosotros el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es lo que nos dice Efesios 5. Lo que significa es que de la manera que el alcohol controla a un borracho, asimismo debe el Espíritu Santo controlarnos a nosotros. Cuando somos totalmente controlados por el Espíritu Santo, entonces podemos decir que somos llenos del Espíritu. Jesús fue lleno del Espíritu Santo todo el tiempo. No somos llenos del Espíritu Santo todo el tiempo, pero se nos ordena ser llenos del Espíritu. Jesús nos dijo que Él siempre hacía lo que le complacía a su Padre Dios. Y esa es la declaración de un hombre lleno del Espíritu de Dios. Es lo que hemos dicho que Juan quiere decir cuando señala que Dios no da su Espíritu por medida. En el verso 35, el Evangelio de Juan nos dice, «El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano». Estas son declaraciones que el mismo Jesús hará de sí mismo en los capítulos 5 a 8 de este Evangelio. Luego, en el verso 36, este Evangelio llega a una declaración concluyente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es una lectura muy parecida a la que aparece en la epístola del apóstol San Juan, capítulo 5. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una vez más, encontramos en el Evangelio de Juan una declaración dogmática que nos dice que la vida eterna o la cualidad de vida que Dios quiere que tengamos se encuentra solamente en su Hijo. Jesús es el camino a esa vida y no hay otro camino. En el capítulo 14, verso 6, Jesús dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí». Eso es un callejón sin salida en comparación con la mayoría de las religiones del mundo. Thomas Kempis dijo, «Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin ese camino no hay a dónde ir. Sin esa verdad no hay conocimiento y sin esa vida no hay vida». Jesús es el único camino. La declaración del apóstol Juan en Primera de Juan y esta declaración de Juan 3 nos dice que el que cree en el Hijo tiene esta vida, pero el que no cree no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es una declaración clara, comprensiva y consistente en toda la enseñanza del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, como la carta de Gálatas y de Romanos. Si usted entiende el Evangelio de Jesús tal como es presentado en Romanos y Gálatas, entenderá que esta declaración del Evangelio de Juan está en alineación con quién es Jesús. Juan el Bautista proclamó esta verdad dogmáticamente con profunda y grandiosa autoridad. Solo por la fe en Jesús la ira de Dios es echada fuera de nosotros. ¿Cree usted el mensaje de los últimos versos del capítulo 3 del Evangelio de Juan? ¿Entiende usted lo que dicen, lo que significan y lo que significan para usted? En primer lugar, nos dice que hay una buena noticia. Por medio de Jesús, usted puede ser salvado y no condenado si usted cree en Jesús como el único Salvador, como la única solución de Dios para su problema de pecado. Sin embargo,
le advierto que hay malas noticias en este mensaje del Evangelio. Esa mala noticia es que la ira de Dios está sobre usted y hasta que y a menos que usted crea esta dogmática y asombrosa declaración que el apóstol Juan registra en su Evangelio. Todos los apóstoles proclaman este mensaje en sus cartas y usted encontrará este mensaje a lo largo de todo el Evangelio y a lo largo de todo el Antiguo Testamento también. Ahora le hago la pregunta más importante de toda su vida. ¿Cree usted en el Evangelio? Se cuenta la historia de un hombre que estaba en una casa y de repente y en medio de la noche sus vecinos comenzaron a gritarle «¡Fuego! ¡Fuego! ¡Salga de la casa!». Pero aquel hombre se limitó a decir «Yo no veo ningún fuego» y se volvió a dormir. ¿Le parece tonto? Bien, ¿no le parecería más tonto escuchar el clamor y la declaración del Evangelio que se hace por todo el mundo y no hacer algo al respecto? ¿Qué hace usted cuando escucha que la ira de Dios está sobre usted porque no ha creído de todo corazón al Evangelio de Jesús? El hecho de que usted diga, bueno, a mí me gusta el Evangelio, o eso no es lo que yo creo, yo tengo mi religión. Bien, eso no cambia las cosas en su relación con Dios. Lo que sí cambia las cosas es que usted reciba a Jesucristo por la fe y que le pida perdón por todo aquello en que lo haya ofendido con su vida. ¿Le gustaría hacer esta oración en este momento conmigo? Si usted entiende que necesita a Dios en su vida y que solo Jesús puede llevarle a arreglar esa relación con Él, ore conmigo esta oración, pero hágalo de todo su corazón. Dígale, Señor, en este momento te entrego mi vida. Creo en Jesús como mi Salvador y Señor. Te recibo en mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Desde este momento, ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.